Buenos días, mi nombre es Silvana Cimeri, soy directora superior de desarrollo académico de la Universidad Rafael Landívar y tendré el honor de ser la moderadora en esta importante actividad académica que hemos preparado desde la Vicerrectoría Académica. Les doy la más cordial bienvenida a los miembros de la comunidad landivariana que participan en esta conferencia, Lecciones aprendidas en el Teaching and Learning Center de la Universidad de Georgetown y perspectivas a futuro. Y en especial a nuestro invitado especial y expositor, el padre Matthew Carnes, SJ, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, quien estará participando con nosotros de manera virtual desde Washington, D.C. A la magíster Carolina Roca, vicerrectora académica, al licenciado José Alejandro Arévalo, vicerrector de Investigación y Proyección, que nos acompañan en este auditorio, y a las autoridades académicas de investigación de la universidad, y a todos los miembros de la comunidad académica que participan por medio del canal de YouTube del Centro de Aprendizaje, Enseñanza y Tecnología Educativa CEAT URL. Hablar del año 2020 es complejo, porque fue un año que nos sorprendió de muchas maneras. Nos dejó muchos aprendizajes, nuevas maneras de valorar la vida, de permanecer cercano, de reflexionar y de innovar. En medio de la crisis, como muchas universidades en el mundo, la Universidad Rafael Landívar reaccionó rápidamente, con medidas que le permitieron trasladarse a la educación virtual, lo que técnicamente se llama educación remota de emergencia. Y después de un respiro, se lanzó a la capacitación docente e innovación educativa. En esta conferencia conoceremos más de cerca la experiencia vivida y perspectivas a futuro de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad de Georgetown, universidad hermana de reconocido prestigio a nivel mundial, también confiada a la Compañía de Jesús. Todo desde la óptica de sus centros de aprendizaje y enseñanza. Para ello tenemos como primer punto las palabras de la magíster Carolina Roca, vicerrectora académica de esta casa de estudios, quien presentará qué se ha hecho en la Universidad Rafael Landívar y el CEAT a partir del primer caso de COVID-19 registrado en el país. La dejo en el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Realmente un gusto compartir sobre estos aspectos tan importantes para la vida académica de nuestra universidad. Quisiera, antes de entrar en materia sobre qué intentamos hacer, qué pudimos hacer y qué soñamos hacer, quisiera contextualizar por qué un centro de enseñanza-aprendizaje en Landívar, en Guatemala. Y es que en Guatemala, ingresar a la universidad es una oportunidad para un número ilimitado de jóvenes. Y para tener una idea de ese sistema educativo guatemalteco, del cual formamos parte como universidad, quisiera que imaginen, que tengan la imagen en sus mentes de dos embudos. El primero es un embudo que se conforma desde la escuela primaria hasta el ingreso a la universidad. Y el segundo embudo es uno adentro de la universidad. Vamos a ver por qué estoy pensando y les pido que tengamos esa imagen de los embudos. Datos oficiales del Ministerio de Educación para el año 2018 indican
que los niños en edad escolar de primaria, realmente no todos asisten, solo el 77.9 asisten a la escuela primaria y ellos están en la parte superior de ese primer embudo. Cuando pasan al nivel básico, esa asistencia de los niños en edad de estar en primero, segundo o tercero prevocacional o básico se reduce a 43%. Se van quedando ahí adentro de ese embudo de la primaria a los básicos. Y cuando llegamos al diversificado, solo pasan 24.9, 25%. Es decir, se va reduciendo. No es un tubo por el que pasan todos nuestros chicos. Es un embudo que va atrapando como si fuese o fuese algo muy duro. Se van quedando los chicos. Pasan muy pocos por un cada vez más delgado embudo. Y me gustaría describir un poquito más el segmento más angosto de ese embudo. Para 2019, del total de estudiantes que tomaron la prueba estandarizada para graduandos que administra el Ministerio de Educación, el 27% estaba en establecimientos públicos y 73% en establecimientos privados. Eso es muy distinto a lo que pasa en la primaria. Las pruebas estandarizadas mostraron promedios a nivel nacional de 37 puntos en lenguaje y 13.13 en matemáticas. Y esos son resultados coherentes con lo que arrojó la prueba PISA-D, administrada en 2015 a estudiantes de 15 años en Guatemala. Esos resultados indicaron que solo el 10.7% llegó al nivel de logro en matemática, 30% en lectura y 23% en ciencia. Entonces, también podemos ver que, según un estudio del Grupo del Banco Mundial denominado Momento Decisivo, la educación superior en América Latina y el Caribe, de la doctora Ferreira y otros, dice que para 2013, cerca del 30% de los egresados de la secundaria se inscribían en la universidad. 53% a la pública, a San Carlos, y 47% a las privadas. Eso era 2013. Actualmente se han invertido. Siendo la tasa bruta de acceso a la universidad en esa época de menos del 10%. Eso se refiere a todos los estudiantes universitarios sin importar su edad, como proporción del total de jóvenes de entre 18 a 24. Y eso es el primer embudo que nos traslada a nosotros, a esos estudiantes, al de la universidad. Esos son los estudiantes que ingresan al sistema universitario nacional. Entre las razones por las que los estudiantes que culminan el nivel medio no ingresan a la universidad tienen generalmente que ver con la situación económica familiar, pues como sabemos, según en COVID 2014, 58% de los jóvenes guatemaltecos entre 19 y 24 años se encontraban en condiciones de pobreza. Así que esa pobreza, aunada a la dificultad de alcanzar el nivel de logro académico y adaptarse a la exigencia universitaria, impide que más estudiantes lleguen al siguiente embudo, a la universidad, al sistema. No estoy hablando solo de nuestra universidad, sino del sistema en su conjunto. Pero el sistema universitario también tiene otra
característica y sean fenómenos que representa a las que ingresan quienes vienen del nivel medio, a ese embudo, y cómo el sistema va disminuyendo la permanencia en la universidad, es decir, aumentando la deserción. Eso es lo que importa. Entran, pero no todos los que entran de nuevo salen. También se quedan. Y eso pasa especialmente en el primero y el segundo año. A nivel del sistema universitario nacional, es casi imposible tener datos generales y confiables en el sistema universitario. Pero estudios existentes nos indican que los jóvenes que ingresan, de los jóvenes que ingresan a la universidad, muy pocos se gradúan en el tiempo previsto para cada carrera. En 2005, un estudio de UNESCO, con datos viejos de 2001, estimó que solo el 17% se graduaba en el tiempo previsto, o sea, la tasa de titulación. Según ese estudio que mencioné del Banco Mundial, en 2013, de los jóvenes guatemaltecos de entre 25 y 29 años que en algún momento habían entrado a la universidad, los clasificaban en 3 grupos. 50% se graduaban, cerca de 40 seguían matriculados. Ustedes saben, hay casos, especialmente en la universidad pública, donde la cantidad de años, como es gratuita o casi gratuita, la cantidad de años que un estudiante está ahí es muy alta, entonces 40, muy larga. 40% de los estudiantes seguían matriculados y solo el 10% en ese directamente había abandonado la universidad. El abandono ocurre en su mayor parte, como dije, en los 2 primeros años, con costos económicos para las familias, con costos para las comunidades y la sociedad y con costos personales de no haber podido terminar algo que se empezó. O sea, el costo que tiene para Guatemala esos 2 embudos que van destilando a muy pocos estudiantes hacia los siguientes sistemas o a la graduación es muy alto. Y quisiera contextualizar también otro elemento que hay que considerar. La dedicación permanente a la actividad docente e investigativa universitaria ocurre en un sistema poco propicio, que causa una baja proporción de nombramientos de docentes e investigadores a medio tiempo o a tiempo completo, estableciendo un amplio segmento de docentes que complementan su práctica profesional con la docencia y la investigación como actividad secundaria, en muchos casos por motivación académica y misional. Se estima que el 75% de los docentes a nivel del sistema nacional universitario trabajan mediante contrato oral. Los doctorados son escasos por una escasa disponibilidad y adecuada remuneración de posiciones académicas, existiendo pocos incentivos y condiciones para dedicarse plenamente a enseñar e investigar. Esta situación implica que la mayoría de docentes requieren del desarrollo de competencias docentes y de investigación en sistemas universitarios maduros son el estándar. Estas 2 figuras que he descrito reflejan algunas características del entorno en el cual nos desempeñamos las universidades guatemaltecas. En el caso de Landívar, es en ese contexto que buscamos mejorar el acceso a la universidad, brindar una formación integral y de alta calidad académica, desarrollando estrategias diversas y complementarias para esos fines.
Y siendo el docente un elemento fundamental para el modelo de formación integral y reconociendo el carácter humanista de nuestro modelo, son cruciales las estrategias institucionales para asegurar los conocimientos, las habilidades y las actitudes de esos docentes landivarianos para que puedan contribuir a moldear el perfil de salida de estudiantes competentes, conscientes, comprometidos y compasivos. En marzo 2020, derivado de la pandemia COVID-19, la universidad se vio ante el reto de continuar sirviendo a los estudiantes sin su acostumbrada presencia en los campus y las sedes, utilizando la modalidad a distancia y virtual. Y hago la distinción claramente porque sabemos que no en todos los casos los estudiantes y en muchos también los profesores contaban con las computadoras, con los otros devices, con el internet de calidad que necesitábamos para acceder y para prestar el servicio. 3 días después de suspendidas las clases presenciales y declarada la pandemia por el gobierno, la URL inició sus clases virtuales. Y 5 días después, todas las facultades las estaban ofreciendo. Para ello, entre otros recursos, se utilizaron 2 centros que existían separadamente entonces, el CAP, o sea, el Centro de Actualización Pedagógica Padre Echegarandio, y el DEV, el Departamento de Educación Virtual. Pues para poder actuar tanto en la urgente necesidad de adquisición de competencias tecnológicas para ofrecer las clases virtuales, al mismo tiempo que habilidades pedagógicas adecuadas a las nuevas modalidades. Entre estos dos centros fueron unificados en el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa Padre Luis Echegarandio, SJ, que es lo que hoy conocemos como el CEAT. Una estructura más ágil y simplificada como parte de la Vicerrectoría Académica. Eso pasó el año pasado en medio de la pandemia. Las actividades que el CEAT ha desarrollado en este año de pandemia han jugado un rol crucial para apoyar con tecnología la realización de acciones para rediseñar procesos académicos y de gestión, como la virtualización de las pruebas de admisión para 2021, por ejemplo. Y quisiera ahora citar algunas de las acciones de BRAC y el CEAT para lograr ofrecer cursos virtualmente y ahora en forma híbrida. Y dentro de esas principales actividades se puede mencionar agrupadas en 5 elementos. Primero, sí debo reconocer que no fue un proceso en el que dijimos cuáles son nuestros grandes objetivos para la pandemia. Todos teníamos susto, miedo, todos estábamos reaccionando. O sea, no, pero las orientaciones que colectivamente fuimos construyendo, ahora vistas hacia atrás, creo que fueron muy claras. 1, centrarse al máximo posible en la relación humana entre gestores académicos, docentes y estudiantes. Nosotros no somos universidad online, eso está claro. Paradigma pedagógico ignaciano. Mantener la integración de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, no importa dónde, si presencial o híbrido o virtual. Metodologías activas al máximo posible. Modalidad a distancia cuando fuese necesario para adecuarse a las condiciones locales. Como decíamos, no todos disponíamos de las facilidades para la virtualidad. Innovar para prácticas y procesos académicos complementarios
al máximo posible. Los exámenes de graduación, la evaluación, hubo muchas cosas que tuvimos que pasar a otras modalidades y realmente lo que fue claro, y creo que eso para mí fue realmente muy potente para poder enfrentar la situación. Había claridad de qué es la Andívar y de cuál es su misión y de cuál es su forma de actuar. Luego pasamos, me parece, de una manera bastante rápida y efectiva al desarrollo y actualización de competencias docentes, que fue el segundo punto. Desarrollo de manuales y jornadas masivas de capacitación para uso de plataformas Moodle, Blackboard y Teams. 4 jornadas de actualización docente en TICS. 140 seminarios web con diferentes temas pedagógicos a los que atendieron más de 1000 docentes. 2 cursos asincrónicos para actualización docente y la implementación de herramientas para dar seguimiento a clases virtuales en el portal. El punto 3 en el que trabajamos fue el apoyo a la revisión de programas de curso. No basta tener esa riqueza del docente en combinación con el estudiante en la virtualidad. No es lo mismo enseñar en la virtualidad que en la presencialidad. Eso se entendió y eso fue cuando empezamos a hacer primero un apoyo tecnológico y tutoría para complementar los procesos de revisión de los programas, o sea, los sílabus, de 582 cursos orientados a la aplicación de logros de aprendizaje, metodologías activas y el enfoque de aprendizaje invertido. Los 3 proyectos que se hicieron el año pasado y que se han planeado continuar este año fue la revisión de los cursos de formación integral, los CFIs, y su virtualización. Los cursos Plus Landívar y los cursos Plus híbridos en 2 bloques. Eso ha permitido que los docentes mejoren sus condiciones a través de diferentes modalidades para llegar a los estudios. Eso creo que es una distinción de Landívar comparados con otras universidades en Guatemala. No fue solo ponernos online, fue revisar, incluso en algunos casos, el perfil de cada uno de sus cursos, el perfil de las carreras y en el caso de los CFIs. También el CEAT hizo materiales para revisar cursos y facilitar la adecuación a la modalidad virtual. Se desarrolló la página web para facilitar la comunicación y disponer de acceso a materiales por los docentes. También se desarrollaron materiales y un repositorio para apoyar a docentes para modificar cursos para modalidad virtual, híbrida o presencial. Tuvimos la suerte de que en Guatemala se quedó atrapado por COVID el padre Pedro Morales, SJ, y fue increíble la cantidad de webinars a las que el padre Morales dispuesto hizo videos y empezó también la virtualidad. Hay una serie de sobre evaluación que sabemos es uno de sus grandes espectáculos. También se hicieron 88 objetos de aprendizaje por el CEAT. Se elaboraron, muy orgullosamente lo decimos, los 2 primeros cursos masivos en línea, o sea, los MOOC, 2 cursos de la Landívar. Cómo aprender en la URL y conviviendo
en NIU para dar a conocer cómo se pueden resolver conflictos en la comunidad landivariana a través del mecanismo de la UNCE. Eso se ha puesto a disposición en este año 2021 y muchos de los estudiantes han culminado ya esos 2 MOOCs. También se terminó la actualización del diplomado de educación virtual. Mejoramos como punto quinto los portales y herramientas tecnológicas aplicadas al proceso de aprendizaje-enseñanza. Se migró de la versión a la versión Moodle 2021. Esto ha sido para docentes y para estudiantes la adopción de una herramienta crítica para una buena relación entre docente y estudiante, que tenía muchos años de retraso esa versión. A esa versión se le pusieron 40 complementos o añadidos que están facilitando la funcionalidad para poder hacerlo presencial, virtual o híbrido. Se hizo un curso de autoformación docente para aprender a utilizar Moodle. La creación de 85 tutoriales cortos para que estudiantes y docentes aprendan las funcionalidades básicas de esa nueva herramienta. Y hemos dado seguimiento a los servicios de proveedores y conexiones inestables en campus y sedes que nos afectaron seriamente al principio. También fue para nosotros un gran gusto el apoyo a otras obras educativas en la Compañía de Jesús. Más de 30 webinars con el Padre Morales para las diferentes obras de la compañía, entre ellos el Liceo Javier, Fe y Alegría, que se transmitieron a través del canal YouTube del CEE. Esas fueron las principales acciones realizadas por el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa durante 2020. Nuestro sueño es que en poco tiempo podamos tener en Landívar una serie de certificaciones para que los docentes landivarianos, todos pasen por un proceso que culmine realmente en el ejercicio en el aula de mejores y más robustas competencias docentes, más allá de las tecnologías. Esa relación, esa capacidad, y no solo para enseñar, aprender, sino para cuidar a los estudiantes, para poder orientarlos, que en muchas ocasiones significa una diferencia enorme, esa capacidad de los docentes landivarianos para ocuparse de apoyar a los estudiantes. Eso es lo que esperamos. Gracias. Muchas gracias, vicerrectora académica, por ilustrar y describir todos estos logros que se han tenido en este último año. Un año de pandemia, un año atípico, definitivamente, para todos en Landívar, para todos los miembros de esta gran comunidad educativa. Agradecerle también por su apoyo durante todo este tiempo, que ha sido vital y determinante para llegar a tener estos resultados que usted acaba de describir. Yo creo que es también muy importante hacer notar que muchos de estos procesos, en estos procesos han estado personas que nos siguen dentro de la transmisión actual por medio del canal de YouTube del CEAT, y las personas miembros de la comunidad educativa que están presentes hoy aquí en este auditorio. Agradecerles también a ustedes por su participación y su confianza en el centro sobre todo. Presentarles también en este momento a nuestro invitado especial, el padre Matthew Carnes.
El padre Matthew Carnes es profesor asociado del Departamento de Gobierno y de la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh y actualmente sirve como el director del Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Georgetown. Dentro de sus dinámicas de investigación examina el bienestar social y desarrollo en los países latinoamericanos de mediano ingreso. Es un especialista en América Latina, conduciendo diversas investigaciones en diferentes campos en Argentina, Perú, Chile y Bolivia, trabajando también en desarrollo de proyectos en Honduras, México, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Dentro de sus investigaciones podemos mencionar que es autor de la titulada como Continuidad a pesar del cambio, políticas de regulaciones en América Latina, para la Universidad de Stanford y diferentes numerosos artículos en revistas y diversas publicaciones educativas. Es un educador distinguido, ya que ha recibido 3 de las más altas distinciones académicas otorgadas por la Universidad de Georgetown, incluyendo el Georgetown College's Edward B. Bond, SJ, en el 2017 y 2011, el Edmund A. Walsh School of Foreign Service Faculty of the Year Award en el 2013, dado por el SFS Academic Council, y el University-wide Dorothy Brown Award of Outstanding Teaching Achievement en el 2011. Además, fue galardonado con el Centennial TA Award of Outstanding Teaching in the Schools of Humanity and Sciences por la Universidad de Stanford en el 2005 y 2006. En el 2012 fue presentado como uno de los mejores profesores del país en la publicación de Princeton titulada Los 300 mejores profesores. En años recientes ha sido un compañero de visita en Kellogg Institute for International Studies en la Universidad de Notre Dame y de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Su formación incluye un BA en Relaciones Internacionales y Seguridad por la Universidad de Stanford y un MDB en Theology for the Jesuit School of Theology of Berkeley. Adicionalmente, posee un PhD en Ciencia Política por la Universidad de Stanford. Ha sido profesor de diferentes cursos, dentro de los cuales menciono Latin American Studies Internship, Rebuilding Community Post-COVID y Citizenship in a Globalized World, entre muchos otros. Es autor, como mencioné, de diversas publicaciones en revistas, periódicos y artículos. Es completamente bilingüe y habla un perfecto español, lo cual me consta. Padre Matthew Carnes, le agradecemos primero por su tiempo, por las enseñanzas que nos va a compartir, su experiencia. Estamos muy honrados de contar con su participación en esta mañana y lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por esta invitación y por recibirme allá en la Universidad Rafael Landívar. Es un gran honor estar con ustedes y realmente lamento que no puedo estar ahí presencialmente, pero esta oportunidad de compartir entre nosotros es un honor que realmente quiero agradecer. Y también quiero agradecer a la presencia de la Magister Silvana Cimeri, a las palabras y las reflexiones de la Magister Carolina Roca, y también a esta introducción tan amable del Magister Cristian Marroquín. Nosotros en Georgetown somos universidad hermana de la Landívar y realmente estamos en el mismo momento de tratar de enfrentar una crisis que nunca habíamos visto antes y que a pesar de los recursos que tenemos en las distintas universidades, fue algo que nos sorprendió, que nos exigió que cambiáramos, que adaptáramos y que realmente repensáramos lo que hacemos en nuestras universidades. Yo voy a reflexionar un poco sobre la experiencia de Georgetown, que escuchando a la vicerrectora puedo ver es muy similar a lo que ustedes experimentaron allí. O sea que dentro de una sola semana, dentro de 1 o 2 días, tuvimos que cambiar todo, ir de clases presenciales, y ya que habíamos acostumbrados a ese proceso por tantos años, y un día al otro cambiar a tener clases virtuales.
Y al principio aún sin opciones híbridas. Ya estamos experimentando con opciones híbridas, pero de todos modos tuvimos que repensar lo que hiciéramos en la clase. Y como reflexionó la vicerrectora, no fue solamente un cambio de tecnologías, sino fue un cambio de pedagogía, un cambio de entender nuestro papel como educadores, como docentes, y nuestro papel social, de alguna forma, nuestro papel social. Entonces voy a compartir mi pantalla porque yo tengo algunas diapositivas y estoy esperando que me habiliten para que pueda compartir mi pantalla. Entonces en el momento que eso pase, yo puedo empezar con algunas diapositivas para ilustrar lo que hicimos aquí. Y son reflexiones, como digo, desde nuestra perspectiva aquí en Georgetown y de alguna forma son informados por la experiencia de nuestro centro, muy similar al CEAT. Aquí en Georgetown se llama Center for New Designs in Learning and Education. Espere ahí, porque va. Espero que lo puedan ver, lo alcanzan a ver. Y eso son algunas reflexiones sobre las acciones aprendidas aquí en Georgetown. Y como digo, son muy similares a lo que ustedes también han experimentado allá. Tiene allí una perspectiva de Georgetown, su edificio principal, algo muy histórico, muy bello, que siempre nos anima. Y bueno, tiene sus raíces profundas en la historia, ¿no? Y de alguna forma en este momento tuvimos que construir una nueva historia, un nuevo momento de pensar cómo es que nuestros fundadores, ahí está el fundador de Georgetown, John Carroll, que fue el primer obispo aquí en Estados Unidos, cómo es que él hubiera pensado en una forma original hoy en día. Entonces, pasando a las reflexiones, voy a tratar estos tres temas. Al principio simplemente voy a revisar en forma muy breve algunos de los desafíos del modo virtual. Y son algunos, no son todos, pero algunos. Después voy a hablar de varias soluciones que hemos intentado implementar aquí en la universidad, motivadas por, como digo, nuestro CEAT, que tiene las siglas que pueden ver allí al pie de la página. CNDLS es nuestro centro de nuevos diseños en aprendizaje y estudio. Hay varias soluciones y después algún ejemplo de mis clases para reflexionar un poco sobre una clase que yo ofrecí en el semestre pasado, quizás para inspiración para nuestra conversación. Y después de tocar estos tres temas, espero que podamos tener una conversación, que podemos tener algunas preguntas, algunas reflexiones, podemos ser más como una comunidad. Entonces, pasando primero a los desafíos. Y estos desafíos vienen de un sondeo que hicimos de nuestros estudiantes después del primer semestre, de la experiencia de clases virtuales, porque al principio tuvimos que hacerlo todo virtual. Los alumnos nos contaron que uno de los grandes desafíos para ellos fue mantener la atención, porque la forma virtual, usando, pantallas y varias pantallas, ¿no? Computadoras, estas iPads, los teléfonos. Son muchos los alumnos que están haciendo sus estudios por sus teléfonos. Entonces, la idea de mantener la atención siempre en pantalla es algo que les costó mucho. También nos cuesta a nosotros como profesores mantener la atención a estas pantallas a una distancia distinta. Normalmente podemos ver a toda una aula de alumnos. Ahora mismo estamos mirando siempre a medio metro, no una distancia tan cerca. Es difícil para los ojos. De hecho, muchos quejaron de cuánto sus ojos dolían al final del día. Y los alumnos nos contaron que esto de mantener la atención en sus pantallas y también mantener la atención por los varios cursos que estaban cursando, que muchas veces tenían partes sincrónicos y asincrónicos, varias nuevas modalidades. Para ellos, mantener la atención fue algo que les costó. Entonces, hemos ido reflexionando aquí en la universidad
cómo es que podemos rediseñar nuestros cursos para ayudar en la atención, para ayudar que los alumnos pongan su atención no siempre en pantallas, sino en libros, sino en grupos que tengan experiencias prácticas. Entonces, es un tema que hemos visto desde los desafíos que ellos experimentaron. Otro tema muy importante que señaló la vicerrectora también, esto de la experiencia de la comunidad es fundamental para los universitarios. La comunidad de amigos, la comunidad intelectual, la comunidad en que siempre están encontrando gente nueva, la comunidad con sus profesores, la comunidad entre los profesores. En el modo virtual, todos nos sentíamos, por lo menos al principio, bastante lejos uno al otro. Sentimos que no tuvimos esa experiencia tan cercana, diaria, que fue parte de nuestras vidas. Algo que especialmente ocurre dentro de las aulas que son lugares privilegiados para formar la comunidad. Y los alumnos nos decían que se sentían muy solos, muchas veces muy solitarios, a veces algo triste. Entonces estábamos pensando cómo es que podemos mejor animar la comunidad, que es fundamental para ellos, pero para todos nosotros. Y finalmente, entre estos desafíos que señalaron los alumnos, fue cómo sentirse presente y cómo sentir también que estaban creciendo, que no fue solamente un proceso de lo mismo todos los días, llegar a la computadora, mirar la pantalla y sentir que como si fuera exactamente igual al día anterior. ¿Cómo es que podían sentir que realmente su presencia tenía valor? Que el profesor, la profesora los veía, que el profesor o la profesora podía decir que sí, está presente, que realmente tiene algo que contribuir. Y también para los alumnos, a través de un semestre, ¿cómo es que puedo yo sentir que crecí, que aprendí algo, que realmente siento que estoy avanzando en mi carrera? Entonces, esos desafíos marcaron la experiencia de los alumnos y también de los profesores. Y quiero hablar un poco de las maneras en que hemos intentado de enfrentar esto. Tanto como ustedes, tuvimos muchas reuniones de capacitación y de reflexión pedagógica, lideradas como siempre para este centro que tenemos en Georgetown, que llamó a los profesores, especialmente en los que estaban en las mismas disciplinas, para hablar de modos de organizar sus clases, modos de presentar materias, modos de hacer las evaluaciones, de tratar de enfrentar algunos de estos desafíos, porque es mucho más, como digo, que la tecnología, es algo también humana, algo también que de comunidad. ¿Cómo es que formemos y animemos a los alumnos para que puedan hacer su mejor? Entonces, algunas soluciones, y no van a ser totalmente sorprendentes para ustedes, pero solamente para enseñarlos. Yo diría, una cosa que vimos es que tuvimos que tener la libertad de romper los esquemas normales. Aquí en Estados Unidos, imagino que puede ser igual allá, muchas veces nos fijamos en datos y en medidas concretas, como, esta clase tiene que tener sus 60 minutos juntos. No puede ser 55, no puede ser más, pero tiene que ser sus 60 minutos. O para ganar un crédito para la graduación, un alumno tiene que asistir, no sé, 50 horas presenciales, no sé cuántas, pero un número dado. Y muchas veces los profesores, nosotros casi obsesionamos sobre eso. Y lo que vimos es que eso fue demasiado. En un formato virtual, como Zoom, 1 hora es casi lo máximo que una persona humana puede sobrevivir, ¿no? Aguantar más de 60 minutos es muy difícil para poner la atención. Y tuvimos que empezar a pensar, bueno, esta clase que normalmente se reunió una vez a la semana por 3 horas, no funcionaba. Y tuvimos que repensar quizás una clase de 3 horas tiene que ser 1.5 horas, descanso para media hora y otra hora, algo así, pero algo en que los alumnos podían sentirse más presentes y tener esa atención que mencioné,
pero también respetar el cuerpo humano y los ojos humanos y la capacidad de concentrar. Entonces tuvimos que romper los esquemas. Tuvimos que ver que muchas veces los exámenes que antes dábamos en forma presencial, con todos los alumnos, con una pregunta y ahí escribiendo a mano, eso no funcionaba. Causaba un montón de problemas en tentaciones de buscar algo en internet o de comunicar con otra persona. Tenemos que crear nuevas maneras de evaluación, muchas veces que animaba a los alumnos a ser más creativos, no simplemente dando una respuesta ya esperada, pero algo original. Fue algo que nos hizo pensar en nuevas formas de evaluación. Pero para nosotros que ya tuvimos nuestras maneras de llevar nuestras clases, eso nos costó bastante, romper los esquemas. Segundo, vimos que tuvimos que crear nuevas comunidades. Yo, y voy a hablar en un momento de una clase que enseño que se llama Sistemas Políticas Comparativas. Y es una introducción de los sistemas políticos por todo el mundo. Y la idea es que los alumnos entiendan algo nuevo sobre la forma de organizarse políticamente alrededor del mundo. Y normalmente yo ofrezco esa clase con 250 alumnos. Tengo una aula grande, una de las aulas magnas aquí, y doy una lectura de hora 15, 70 minutos, 75 minutos. Y yo estoy dando casi todo, y con una pregunta de vez en cuando, pero casi todo es una sola comunidad caminando juntos hacia el futuro, no hacia el aprendizaje. Por eso no funciona en Zoom. 200 caras desaparecen en Zoom. Entonces, ¿cómo es que yo podía ir buscando una nueva comunidad, algo más pequeña? Y voy a señalar cómo lo hice después. Pero vimos que las comunidades que antes tuvimos quizás no funcionan. Tenemos que crear nuevas comunidades. Y finalmente, vimos que fue muy importante dar oportunidades múltiples de participación para los alumnos y la evaluación. Entonces, tener una sola manera de hacer la clase fue casi imposible. Otra vez hablando de mi clase de 250. Yo tenía estudiantes en más de 12 zonas de tiempo. O sea que yo tenía una docena de alumnos en la China. Y esos alumnos estaban durmiendo cuando ofrecimos la clase aquí. Ellos y ellas no podían asistir a la clase a tiempo normal. Entonces yo tenía que pensar en una parte asincrónica, ya grabada, que podía ofrecer a todos, no solo a ellos, pero a todos. Y otra parte más participativa, activa, en el momento, en vivo, para muchos, pero también buscar maneras en que los que no podían por distancia participar. Y también a la misma vez, yo tenía que pensar en nuevas maneras de evaluar el aprendizaje, que están aprendiendo, cómo es que podían ilustrar su dominio de estas nuevas ideas, cómo es que ellos podían sentir que, al final de cuentas, habían aprendido algo. Y yo tenía que rediseñar muchas de las evaluaciones de mi clase. Yo aquí en Georgetown, estos 3 temas son algo que cada profesor está haciendo de una forma distinta. Imagino que también en la Universidad Landívar, ustedes también están haciendo todos estos en sus propias maneras. Entonces, no solamente voy a señalar algunas aquí. Y quiero mencionar simplemente algunas modalidades. Ustedes seguramente están hablando de estas modalidades. Pues es curioso, ¿no? Porque nosotros en nuestras investigaciones hasta el momento hemos visto como profesores, estamos muy acostumbrados al in-person, en persona, en vivo, allá presencial. Es algo que realmente entendemos bastante bien y ya tenemos bien desarrollado nuestra manera de hacer clases así. De alguna forma podemos pensar en la otra dimensión de online, porque es pensar, bueno, ¿cómo es que llevo todo esto por la máquina, por la computadora, por estas pantallas? Y eso voy a hablar casi siempre al final sobre eso, pero quiero señalar también que hay estas opciones en medio, híbridas, esto que se llama high flex y modular. Modular que tiene una parte presencial, otra parte no, hybrid que tiene también una parte presencial, una parte no, modular a veces es un tiempo juntos y un tiempo fuera. Y high flex,
Bueno, muchos piensan en esto como high flex. Esto en que puede ser la mitad, una parte del grupo ahí en la clase, y otra parte, otra mitad ahí en la pantalla. Muchos al principio nosotros pensábamos que esto sería el sueño, que esto sería lo más bonito porque podíamos involucrar a todos y que podríamos tener este sentimiento de cercanía para algunos que estaban fuera, bueno, ellos también podían estar. Realmente lo que hemos visto es que esto es lo más complicado y muchas veces es el más difícil para tener éxito. En Georgetown en este momento, a pesar de los recursos que tenemos y a pesar de empezar este semestre con el sueño de ser híbrido, solamente tenemos 10 aulas que tienen este diseño y son pocos que se están usando porque realmente es tan complicado mantener la atención de los alumnos entre sí, también en la pantalla, siempre también con el profesor, pensar en los temas que se están presentando. Muchas veces también hay un PowerPoint ahí. Entonces, esto demanda mucho de la atención y puede ser que es una opción que, no sé, yo creo que va a tener sus límites en su adopción. Pues esa razón y también por motivo del semestre pasado cuando no tuvimos las opciones de High Flex, yo voy a hablar un poquito de cómo yo reimaginé mi clase. Esta clase otra vez, 250 alumnos, están en distintas partes del mundo y yo empecé a repensar mi clase de alguna forma que les quiero contar. Y como digo, es un solo ejemplo, pero quizás es algo que anima un poco la imaginación de ustedes. Y la primera para mí, de alguna forma muy parecido a lo que dijo la vicerrectora, fue pensar primero en comunidades, no en qué es el tema que tienen que dominar, qué son las cosas que tienen que aprender en esta clase. Más bien yo pensaba en nosotros tenemos un semestre, ¿cómo vamos a formar una comunidad? Y yo empecé a pensar en dos comunidades superpuestas o entrelazadas de alguna forma, en dos comunidades. Uno que fue ese grupo grande de más de 200 estudiantes. Yo ya me acostumbré a eso cuando enseñé en una aula. Pero yo sabía que sería distinto. Muchas veces cuando los veo por Zoom, solamente veo sus nombres, ¿no? Porque ni aparecen, no tienen las cámaras prendidas. Y con 200 casi no vale la pena que todos estén prendidos porque es difícil ver a todos. Pero también algo que hice nuevo, que no habíamos hecho aquí en Georgetown antes, es pensar en ese grupo de 200 divididos en grupos de entre 7 a 9. Lo ideal, 8. ¿Por qué 8? Porque yo veía en la pantalla de Zoom, con 8 y un profesor son 9 y ahí quedan todos cuadrados, todos pueden ver uno al otro, todos pueden leer los nombres de los demás, podemos ver cuando uno sube la mano, podemos tener realmente un intercambio fuerte. Entonces yo desde el principio yo asigné cada alumno, cada alumna a uno de estos grupos y ese grupo quedó por todo el semestre, para los casi 4 meses del semestre, para que el alumno, la alumna tenía el sentimiento de pertenecer a un grupo grande de 200 y también a este grupo pequeño. Otra cosa que quizás vale la pena mencionar. Yo animé a los alumnos a formar su propio grupo de WhatsApp por los 200. Un grupo en que yo no iba a participar, todavía no participo en eso. Pero para ellos, tener un grupo de WhatsApp de los 200 y ellos tenían su método por el chat de meterse en ese grupo, les daba una oportunidad de tener una conversación más amplia sobre la clase y después con su grupo pequeño, una comunidad más íntima para hablar las mismas cosas. Entonces pensaba yo en estas dos comunidades como el principio de todo lo que íbamos a hacer en la clase. Y después, en romper los esquemas en Georgetown, yo empecé a pensar nuevamente en los 150 minutos semanales que normalmente me corresponden. Mi clase normalmente se reúne 2 veces a la semana para 75 minutos. Si tuvimos eso ya en el horario, esos son nuestros 75 minutos. Pero yo veía que, como dije, 75 minutos es largo.
en Zoom. Es muy, cuesta quedar en Zoom tanto tiempo. Entonces lo que hice es que yo hice algunas mini conferencias, mini lecturas, lecturas cortas, grabadas, puestas en línea antes de la clase. Los puse en Canvas, que es como Blackboard. Ustedes tienen Blackboard y Moodle. Pero parecida, yo hice estas lecturas 15 minutos, 20 minutos máximo, casi todos en 15 minutos, con los temas más importantes de la clase. Algo que los alumnos podían leer o ver cuando querían. Podían tomar sus apuntes antes de la clase, si necesitaban repetirlo, si podían, antes de los exámenes, podían regresar a ellos para estudiar. Entonces puse estas mini conferencias que tocaban los temas más importantes. Y con la libertad de ya haber puesto esos en la línea, eso me dejó la oportunidad de tener lo que llamaba yo plenarias en vivo. Esos 60 minutos máximo. Y esos 60 minutos podíamos jugar con las ideas que estaban en las mini conferencias. O sea, podíamos ver ejemplos, podíamos pensar en debates, podíamos pensar en aplicaciones, porque ya tuvimos las cosas básicas en las lecturas cortas y ya con las plenarias casi fue como flip the classroom o regresar la classroom, ¿no? De alguna forma. Entonces ya podíamos hacer esto todos juntos, todavía 200 de nosotros, pero más experimental, más aplicada. Y también usé las dos comunidades para llevar esto a cabo. Entonces, lo que buscaba también fue una conversación activa, porque estos alumnos están en sus habitaciones, muchas de las habitaciones con sus papás, ¿no? Y ahí están, y muchas veces no tienen conversación. Entonces, yo quería que ellos tuvieran oportunidades de participar en conversación. Normalmente en Georgetown, ellos tienen una reunión semanal de 50 minutos. Eso es casi siempre los viernes. Entonces, lo que dije yo es que 50 minutos es todavía difícil y también es complicado para planificar. Entonces, lo que hice es que dentro de las plenarias que ya mencioné, esas plenarias que tuvimos dos veces a la semana, yo tuve algunos encuentros cortos, 10 minutos, con una sola pregunta de debate que el mismo grupo, esos 7 a 9, los 8 normalmente, ellos iban a un breakout, una de esas pequeñas aulas, y podían tener una charla, una conversación entre ellos, un debate, y tenían que regresar al grupo grande ya con algo para decir. Y eso significaba que el lunes y el miércoles esos 8 se veían, se conversaban. Y los viernes todavía tenían sus reuniones semanales para 30 minutos ya con un guía, un estudiante de grado que está enseñando como parte práctica de su educación. Eso significaba que estos alumnos, muchos de los cuales no se conocían antes, se reunían 3 veces a la semana. Tenían algo activo para hacer, algo para contribuir al grupo grande. Y cuando yo llamaba o indicaba a algunos de ellos, cuando regresaban de su pequeño grupo a la plenaria grande, yo podía llamar a uno y tenía algo que decir, que ya estaba lista, ya había hablado con nosotros, ya estaba animada para compartir lo que había pensado. Entonces yo veía en esta experiencia que realmente mi clase llegó a ser mucho más activo que normal. Antes, y es curioso, ¿no? Es curioso, porque antes, cuando yo enseñaba en el aula, yo sentí que estaba haciendo mucho. Yo sentí al final de la clase cuánto yo mostré a ellos hoy, cuánto yo enseñé hoy. Ellos aprendían tanto. Y de hecho, en sondeos ellos muchas veces decían, sí, es muy inteligente este profesor, ya estoy aprendiendo mucho. Pero lo cierto es que no estaban practicando, activando, usando esas cosas que se habían aprendido en el momento. Muchas veces este semestre, en forma virtual, mis alumnos habían sido más activos y habían de alguna forma internalizado y analizado temas en una forma que muchas veces solamente hacían en los exámenes finales antes. Realmente yo veo que hay mucha oportunidad para aprovechar aquí, pensando en este nuevo modo de proceder.
quiero hablar de dos temas más cortos y después pasamos a la charla. Uno es que vi que una cosa también que tenemos que hacer en esta forma virtual es aligerar de alguna forma las cargas. Hay una carga cognitiva, una carga personal, hay cargas que nosotros tenemos intentando participar por pantalla. Entonces yo veía que hay una carga cognitiva de tratar de estar presente a la clase. Entonces como profesores, ¿qué podemos hacer? Bueno, con Moodle, con Canvas, con Blackboard, podemos tener una estructura que ellos fácilmente pueden encontrar las lecturas, los videos, las maneras de participar. Y la predictabilidad ayuda para que no están enfadados, confusos. Si tenemos comunicación regular, si estamos siempre anticipando para ellos las fechas y sus sentimientos de cómo están sintiendo a través del semestre, les puede ayudar mucho. También hay una carga de aprendizaje. Yo diría que de aprender nos cuesta y hay que admitir eso y que nosotros como profesores podemos ser como entrenadores, ayudándoles a aprender mejor. Entonces, como dije, las conferencias grabadas ayudaban mucho. Muchos alumnos me decían que antes de un examen ellos repasaban las conferencias grabadas, pero en modo o con la velocidad doble. Entonces escuchaban rápidamente, pero fue una manera de recordar lo que estaba ya dicho. Y también muchas pruebas, vi que en mi clase, en vez de tener algunos exámenes grandes, empecé a tener pequeñas pruebas de low stakes, pocos puntos, porque incentivan al estudio de los estudiantes para que cada día, cada 2 días estaban tomando una prueba pequeña que les ayudaba a entender, yo entiendo esto o no entiendo esto. Finalmente, hay una carga de evaluación y eso hay que admitir, ¿no? Nosotros como docentes tenemos mucho trabajo que hacer y rediseñar nuestras clases nos exige mucho. Y es mucho trabajo antes de dar la lectura, antes de presentar. Pero también hay mucho trabajo después en evaluar a los alumnos. Entonces hay que pensar cómo es que podemos tener quizás menos evaluaciones o evaluaciones que son más interesantes y más de alguna forma más fáciles o interesantes para nosotros, para ir marcando también. Y lo que vi yo es que los ensayos que daban mucha creatividad a los alumnos fue algo que les gustó y yo también como profesor, a mí me gustó marcarlos, evaluarlos, porque me mostraban que cada alumno tenía su propia chispa y yo podía ver eso en lo que había escrito. Y también yo vi que los exámenes tradicionales no funcionan bien. Yo sé que hay estas tecnologías que puede ser como una cámara que siempre está ahí mirando a los alumnos. Los alumnos realmente rebelan contra eso y no les ayuda. Entonces yo tenía que pensar más bien en ensayos que son directos, que son sin las tentaciones de usar el Internet, realmente abriendo puertas para los alumnos a expresarse en una forma nueva. Entonces yo diría que hemos aprendido mucho. Yo diría que pensando en el futuro post-COVID, podemos aprovechar de las ventajas de la virtualidad, algo que ya señalé y podemos hablar más en la conversación si quieren. También yo he visto que hay estudiantes que aprenden aún mejor así y hay estudiantes que no. Pero hay algunos que realmente este formato les ayuda con las partes grabadas, con los distintos tipos de evaluación. Y eso es algo que el profesor, como bien profesor, tiene que pensar en cada alumno y cómo es que puedo animar a él o ella. Y finalmente, yo diría una reflexión final es que cuando podemos regresar a las aulas, debemos ser más atentos al modo personal. Porque yo diría que quizás nosotros tomamos eso por dado, aprovechamos, pensamos que es algo fácil, que ya conocemos. Pero yo diría que probablemente debemos repensar nuestra pedagogía desde la tierra hacia arriba cuando regresamos a las aulas, porque seguramente hay cosas que debiéramos hacer distinto.
según lo que hemos aprendido durante este tiempo tan insólito, tan inesperado, o tan de alguna forma creativo para nosotros. Entonces allí termino, invito las preguntas de ustedes o la conversación y realmente es un placer compartir algunas de estas ideas con ustedes. Muchas gracias, padre, por esta intervención que usted ha tenido. Muy agradecido de antemano. Contarle a la audiencia que está presencial acá en el auditorio que a un costado de donde usted está sentado encontrará un código QR en el cual, o por medio del cual usted puede realizar las preguntas que tenga para el padre Matthew Carnes. Puede hacerlas llegar a partir de este momento, y para la audiencia que nos sigue a través de la transmisión en YouTube, puede también hacerlas por medio del chat. Puntualmente, padre, una pregunta que a nosotros nos da toda esta intervención que usted ha tenido es: ¿qué nuevos servicios considera usted que puede ofrecer un Teaching and Learning Center después de COVID? No, es muy buena pregunta. Lo que vimos nosotros, y Georgetown tenía una ventaja, porque tuvimos nuestro centro por muchos años. Yo diría cada año 5% de nuestros profesores aprovechan de los servicios del Centro de Teaching and Learning. Y eso fue algo que ayudó, y los profesores seguramente mejoraron, diría yo. Pero yo diría que ya los centros de Teaching and Learning ya tienen un trabajo fundamental para nosotros, porque como digo, ya estamos pensando más ampliamente en nuestros alumnos, ampliamente dónde están, sus modos de aprender. Eso es algo muy distinto, ¿no? Y muchos de nosotros que somos profesores aprendimos o fácilmente o porque, y muchos nos decían que tú sabes cómo aprender. Pero yo que vimos que hay muchas maneras de aprender, y los centros nos pueden ayudar a pensar en nuevas formas de enseñar, de motivar, de reconciliar las distintas corrientes que están dentro de los estudiantes. Y finalmente, y esto es algo muy importante, los centros de Teaching and Learning también tienen que ayudarnos con las nuevas tecnologías. Entonces, tienen pedagogía, que es un enfoque, pero la tecnología tiene que ser el otro, porque nosotros como profesores muchas veces no somos expertos en la tecnología. Hay que aprender y muchos nos cuestan. Y yo estaba pensando cuando habló la vicerrectora que tuvimos antes Blackboard aquí, ya no la tenemos. Ya tenemos Canvas. Pero ustedes tienen Moodle y Teams. Yo no uso Moodle o Teams. Yo necesitaría alguien que me enseñe cómo usar esas tecnologías. Entonces no es tan fácil que uno puede decir que tenemos esta tecnología. Hay que ayudar y después integrar la tecnología con la pedagogía. Y final de cuentas, integrar eso con la ética de la universidad, con qué es la identidad de esta universidad y qué tipo de comunidad quiere formar. Maravilloso, padre, muchas gracias. Usted es una persona que tiene bastante conocimiento de América Latina. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con el proceso de interculturalidad en Guatemala. Y nos dice alguien de la audiencia: ¿de qué manera el paradigma pedagógico ignaciano debe permear en el acompañamiento de los estudiantes, en especial cuando usted encuentra una diversidad cultural en el aula, como es el caso de Guatemala? Sí, no, es muy buena pregunta. Yo diría que, bueno, yo siempre digo que la idea fundamental de San Ignacio fue que Dios trata con cada persona distintamente, individualmente, únicamente, en una forma única de esa persona. Y eso significa que debiéramos tener un gran respeto a cada persona, a su modo de entender, a su cultura, a su historia, a su propia identidad. Y eso significa que un profesor, usando la pedagogía ignaciana, tiene que ser muy ágil. Tiene que primero poder escuchar. Después tiene que escuchar lo que más importa a este alumno. ¿Cuáles son sus habilidades y debilidades? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Y cómo es que yo puedo respetar eso?
también tiene que respetar el lenguaje que usa la persona, no solo el idioma, pero el lenguaje del día, las palabras que se usan. ¿Cómo es que yo puedo escuchar y descubrir allá lo que está naciendo dentro de esa persona? Yo diría que una cosa interesante del proceso de COVID es que muchos de nosotros en la universidad empezamos a hacer sondeos de los alumnos antes de la clase. Y esos sondeos me han servido mucho, porque yo siempre pregunto cómo te llamas, cómo quieres ser nombrado, que puede ser bien importante, dónde vives, en qué zona de tiempo estás, qué tecnología tienes en la casa, porque muchas veces me pueden decir que estoy trabajando con simplemente teléfono o estoy trabajando con pantalla de computadora, lo que sea. Por muchas veces también yo puedo tener algunas preguntas allá, y yo siempre pregunto esto. ¿Tienes algunas inquietudes sobre esta clase? ¿Tienes algunos temas que quieres tocar, algunos temas que quizás tienes miedo? Y lo que he aprendido ahí, y es algo que no podía hacer. Cuando yo tenía 250 enfrente de mí, hubiera sido muy difícil, pero ya en línea, yo podía hacer estos sondeos y saber algunos de los temas que están latentes en la clase y empezar a escuchar a esos temas. También a aprender algo que hemos visto que tenemos que hacer aquí en Estados Unidos, es escuchar a los alumnos sobre, yo mencioné el lenguaje, las palabras que tienen resonancia para ellos hoy. Un ejemplo de esto. En Estados Unidos estamos pensando mucho en raza. Okay, en Georgetown tenemos una historia que involucra la esclavitud. Georgetown hace 200 y unos años tenía esclavos que los vendió para financiar la universidad. Y es una historia que estamos pensando mucho en la universidad. ¿Cómo es que podemos reconciliar con esa historia? ¿Qué responsabilidad tenemos de gente afrodescendiente hoy? Pues escuchar a los alumnos, porque para ellos las palabras tienen valor, entonces hay que entender que para ellos esto de hablar de afrodescendiente es algo importante, o respetar un grupo indígena, no solo con un término grande, indígena, pero saber que para ellos es este grupo, que es algo que ellos tienen orgullo de ser navajo, o ser de este tribu. Bueno, eso es algo que uno solo puede saber si escucha a los alumnos. Entonces yo diría la pedagogía ignaciana nace allá para poder respetar su experiencia y después entrar en diálogo sobre esa experiencia. Justamente, padre, esas creencias en países latinoamericanos, como seguramente usted ya conoce, están muy arraigadas dentro de nuestra cultura. La siguiente pregunta aborda esta temática. Nos dicen cómo puede romper esos esquemas ya arraigados de los estudiantes y de los profesores que están acostumbrados a un esquema rígido de formación y lograr que ambos modifiquen hacia un nuevo proceso de enseñanza y de aprendizaje. Sí. No, es una pregunta muy buena. Yo creo que es como que todos tenemos que hacer lo que podemos en esa pregunta. Yo digo, una cosa que se me ocurre es que temas arraigados también son originales cada año. O sea, las universidades siempre tienen una cuarta parte aquí en Estados Unidos. Una gran parte de sus alumnos son nuevos todos los años. Viene un nuevo grupo. Y a pesar de que con el grupo anterior nosotros podíamos avanzar en nuestra conversación sobre esto, muchas veces el nuevo grupo no sabe, no entra en el mismo momento de la conversación. Entonces, para mí, yo he aprendido que tengo que ser muy paciente en esto y de alguna forma tener la misma conversación todos los años y de alguna forma pasar el mismo momento de incertidumbre, el mismo momento de sentirme no cómodo en presencia de mis alumnos, mientras ellos también se sienten un poco incómodos. Porque tenemos todos que reenfrentar, son profundas estas divisiones.
Y eso no significa que debemos tolerarlos, dejarlos, que no debiéramos cambiarlos. Pero hay que respetar que es cada año un nuevo trabajo y un poco distinto al año anterior, pero siempre para mí, yo diría que todos los años yo tengo que estar listo a ser incómodo, porque habrán momentos en que me siento así y también mis alumnos van a sentir así. Y yo tengo que ser un modelo, un guía, una ayuda, una persona tan débil como ellos en la incomodidad en enfrentar esto. Y también diría yo, una persona que defiende el derecho de todos a estar ahí y de que escuchemos a todos y que de alguna forma tener una perspectiva que invita esa experiencia. Eso diría yo es muy importante y que lo hagamos con humildad, con la capacidad de soñar en grande, pero también saber que cada vez es empezar de una forma un poco nueva. Perfecto, padre. Tenemos más preguntas, pero por cuestiones de tiempo, del evento y de la agenda, voy a cederle a la magíster Silvana Cimeri. Me despido de usted agradeciéndole por estas intervenciones y por las respuestas a estas preguntas. Gracias. Solamente me resta agradecerle al padre Carnes por compartir sus valiosas experiencias y de la Universidad de Georgetown con nosotros. La verdad es que es confortante saber que tenemos retos y necesidades similares en lo que tiene que ver con lo que usted habló, ¿verdad? El tema de relaciones humanas, técnicas didácticas, enfoques educativos y flexibilidad de algunos de los elementos del modelo de aprendizaje. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy de manera presencial y también virtual. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.